Buenas noches, damos inicio al debate sobre el matrimonio igualitario. Y buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Voy a exponer mi pequeña o humilde opinión sobre el tema a exponer, que sería sobre el tema del matrimonio igualitario. Bueno, en lo personal, con el tema del matrimonio igualitario no estoy en contra de que ellos por lo menos puedan hacer su vida una unión o vivir juntos. Pero el tema de que ya lo hagamos, digamos que legalmente, adoptarlo como un matrimonio más, aquí, en nuestra legislación panameña, creo que allá en esa parte sí no estaría de acuerdo, porque esto, ellos, en alguna parte, ellos tienen todos los derechos como ciudadanos. El hecho de que ellos, digamos, ellos en ese planteamiento decía que se les violaban algunos derechos y también el principio de igualdad. Pienso que como ciudadanos, si realmente ellos, cuando ya la pareja se deciden en vivir juntos y estar juntos, compartir un mismo hogar, ellos no pierden sus derechos, porque siguen siendo ciudadanos igual que todos. El hecho de que sean diferentes en el aspecto de que les guste una misma persona, de su mismo género, no los hace menos que nadie. En cuanto al principio de igualdad que se había violado, bueno, tal vez aquí en Panamá no lo veo de ese punto que se ha violado en el sentido de que Panamá no tiene una ley especial o una legislación especial que te diga que por lo menos se regula el matrimonio igualitario como tal, y se dejen casar a ciertos y a otros no. Pienso que en ese aspecto sí se le estaría violando ese principio, porque ya se supone que si hay una ley aplica para todos. Sí, sé que en algunos aspectos laborales sí son discriminados, igualmente ante la sociedad, pero creo que el tema también de adopción, que ya sería otro tema aparte, esto también ya sería algo más complejo, porque más bien no estamos acostumbrados a eso. El matrimonio igualitario o el tema de que las personas del mismo género pues hagan una vida juntos no es un tema de ahora, no es un tema que siempre se ha venido dando desde años, desde épocas, simplemente que ahora en esta sociedad en la que estamos o en la que nos tocó convivir, ahora eso es como un tema más dialogado, un tema que lo llevamos más, tal vez sea por las redes sociales, porque ya todos podemos estar aquí, pero sabemos las noticias a nivel mundial. Y creo que se ha hecho como más tendencia, pues. Pero el hecho de que otros países, digamos, incluimos a nuestro país vecino Costa Rica, que no hace mucho lo adoptó, creo que Panamá no se estaría dando como un país que se deje influenciar por la presión de otros países, porque como ciudadanos debemos tener presente nuestras palabras, como pasó por lo menos la Corte Suprema de Justicia, creo que tenía hasta el año pasado 2 demandas presentadas por personas que querían como que se diera el matrimonio, pero bueno, la Corte así lo negó y creo que hicieron hasta unas reformas en un artículo de la Constitución para que se mantuviera el matrimonio pues de así de personas de hombre y mujer como se ha dado. Gracias. Gracias, América. ¿Qué otro estudiante? Hola, buenas noches. Mi nombre es Astrid Ulloa. Les voy a dar mi opinión sobre la lectura. Mi opinión sobre esto, sobre el artículo, es que el matrimonio es una institución que fue creada con el fin de proteger lo que es la familia, que como bien sabemos y lo hemos mencionado ya, es el núcleo de la sociedad. Y yo la verdad no estoy de acuerdo en cuanto hablan de que se está discriminando, porque una vez nacemos todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos derecho a casarnos, sin embargo, ya cuando tú lo quieres hacer de otro modo, ya tú estás cambiando las reglas del juego. O sea, no sería lo mismo.
Entonces, me parece que no están siendo discriminantes al decir que no se pueden casar personas del mismo sexo, porque ya tú no estás siguiendo el patrón que te indica la ley, pues. No estás siguiendo el patrón que por lo menos el Código de Familia te indica. El Código de Familia en el capítulo que habla sobre la familia hace referencia al hombre y a la mujer en su totalidad. Yo no veo ahí que hable sobre personas del mismo sexo ni que lo deje abierto. Entonces, me parece que no está siendo discriminante en esa forma. Y al momento de aplicarlo, si lo quisiéramos aplicar en Panamá, me parece que sería muy contradictorio y tendríamos que reformar muchas de las leyes del país, por lo menos, como dije, lo que es el Código de la Familia, que habla del hombre y la mujer. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias. Samuel, después la joven estudiante Priscila. Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Samuel Chacón. Y bueno, para el análisis de la lectura quisiera analizarlo bajo dos puntos. El primero sobre una mera expectativa de lo que se pueda lograr a reconocer, y lo otro sobre ya un derecho adquirido, como se logró en otras regiones, nuestros países vecinos como Colombia o Costa Rica. Bien, quisiera plantear esto bajo tres criterios. El primero es la desmoralización del derecho o cómo el derecho se ha vuelto flexible bajo las peticiones de las personas. Los segundos serían los criterios, ya sean religiosos, sociales, de convivencia o patrimoniales, que ya han hablado aquí bastante los compañeros. Y lo tercero sería la aceptación o no del reconocimiento, si se da. Bien, como todos sabemos, en su momento hubieron ciertas conductas que no fueron bien vistas en sociedad. Para dar un ejemplo, lo que fueron las bebidas alcohólicas, después lo que fueron las cosas de cigarrillos, tabaco, hasta las drogas. Todo eso se fue normalizando. Las personas fueron buscando un espacio y el derecho se lo fue otorgando. Como vemos ahora también que se dio en estos países. Los siguientes son los criterios en los cuales las personas analizan esta situación. Ya muchos se ha hablado del criterio religioso, que si el diseño original, del hombre y la mujer. Bueno, no vamos a ahondar en ese tema porque ya se ha hablado bastante. Quisiera sí hablar sobre el régimen patrimonial de esta convivencia, de esta unión. Las personas perfectamente pueden lograr un patrimonio, un capital y llegar a ser unas personas, ¿verdad?, de reconocimiento pues, por su trabajo, por sus cosas, o por su alcance en general. Y ellos perfectamente, el derecho les da métodos para salvaguardar ese patrimonio. No precisamente tiene que ser bajo una figura que busca otras cosas, no bajo el amparo, bajo el paraguas del matrimonio. Siento yo que perfectamente hay maneras para salvaguardar eso. Y para terminar, quiero hablar sobre la aceptación o no. Esto es algo muy delicado. Miren, ya escuché a los compañeros aquí hablando de la aceptación de la pedofilia, pues para que sepan, ya hay grupos organizados en Estados Unidos, en muchos países de Europa, en México, en varios lugares en donde están ellos buscando que el derecho les reconozca esa orientación. ¿Bajo qué paraguas o bajo qué principio? No, ya pues el matrimonio igualitario está establecido, otras conductas ya no son abolidas y son aceptadas. A final de cuentas, pues no sé cómo se va a dar esto aquí. Siento que hay maneras para llevar esto en paz, pero un matrimonio igualitario como tal no me parece que sea una medida sana para solucionar esto. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Priscila y luego entonces la joven estudiante Isabel. Buenas noches, compañeros y profesor.
les voy a hablar algo acerca del matrimonio igualitario, y es que hay 30 países que ya han reconocido este matrimonio como legal, de los cuales 10 son de América. El primero en reconocerlo fue Canadá, luego 5 años lo reconoce Argentina, y como ya se ha dicho, Costa Rica en el mes de marzo de este año. Nuestro código de familia en su artículo 26 establece la unión del hombre y la mujer solamente, y estoy totalmente de acuerdo con ello. ¿Qué busca con lo que se reconozca el matrimonio igualitario? Pues tener los mismos derechos que adquieren un hombre y una mujer al contraer matrimonio. Hay 4 advertencias de inconstitucionalidad acerca de este artículo, el artículo 26 del Código de la Familia. Sin embargo, soy de la opinión, entonces, que debemos mantener solamente legal el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, soy de las que respeta el derecho de todas las personas a elegir con quién vivir y cómo vivir por el resto de su vida. Muy bien, Priscila. La joven estudiante Isabel. Sí, buenas noches, profesor, compañero. En realidad es un tema muy interesantísimo, que tiene diversas opiniones, pero sí es de verdad muy cierto que si hablamos de los artículos que están contemplados en el Código de la Familia, inclusive en la Constitución, sí, el Código de la Familia es muy claro en advertir que el matrimonio es hombre-mujer, pero también el artículo 57 habla de que el matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. No hace un claro acercamiento sobre eso, por lo que dice también que también puede ser disuelto por la ley. En mi consideración, profesor, y es muy bueno todas las opiniones de los compañeros, porque hay veces que uno se capsula en eso, de aquello de que por temas religiosos o por temas legales y todo aquello. Lo que sí es cierto, profesor, y si hablamos de legalidades o de principios y todo aquello, el principio de la convencionalidad habla claramente sobre el cumplir con promesas que ya se han dado. Panamá es signataria de la Corte Interamericana, profesor, y ella, desde 2018, ellos señalaron que las parejas del mismo sexo contaban con los mismos derechos que un matrimonio heterosexual, por lo que no se admitía que se discriminara a las personas por su orientación sexual. Yo pienso, mi opinión, profesor, que si Panamá es signataria y le agregamos el punto de la convencionalidad, profesor, nuestro país debe buscar los mecanismos de manera que pueda cumplir con esta promesa, con esto que ellos, como dice, los estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso y en que sean parte. Así que pienso yo que sería muy importante eso para poder evitar futuras demandas, profesor. Por lo que, en conclusión, yo estoy de acuerdo con este matrimonio entre las parejas porque tienen derechos. Si hablamos de que todos somos iguales para no ser discriminados. Cada vez que ellos salen a las calles, hay pro y contra. Es lógico, somos un país que tenemos derecho a opinar, pero tenemos derechos iguales. Así que opino a favor del matrimonio igualitario, para evitar un sinfín de situaciones como lo que se trata de la discriminación. Ellos se aíslan, profesor, algunos, yo personalmente conozco a algunos, se mantienen apartados, no se atreven a hablar, inclusive con sus propias familias, porque ya como que todavía están con ese tema como tabú, y yo pienso que ya a estas alturas no debería ser. Mi opinión es esa, profesor, para que se sientan como más en libertad y evitar un sinfín, o sea, más bien que sean discriminados en todos los aspectos, laborales, sus propias familias, a sus amigos, los lugares donde comparten, ¿ves? Porque es discriminatorio que ellos tengan específicamente un lugar especialmente para ellos porque no comparten con todos los demás. Así que yo apoyo el matrimonio igualitario, profesor. Muy bien. ¿Quién más no ha intervenido de los estudiantes presentes? Profe, falto yo.
Creo que soy la última. Bueno, Nombre, yo quiero disculpe. iniciar. Ok, mi nombre es Lourdes Machuca. Buenas noches a todos. Y pues como les decía, yo quiero iniciar señalando que todos somos una sociedad, todos merecemos derechos, todos merecemos ser respetados. Y sí, creo que más bien hay que buscar un equilibrio, porque este tema es un tema muy controversial, es un tema muy amplio. Siempre van a existir los sí y los no. Siempre van a existir las personas que digan estoy a favor, estoy en contra, y cada uno bajo una postura distinta, y esas posturas hay que respetarlas, y de igual manera debemos defender nuestra postura. Por lo menos en mi caso, yo respeto, y de hecho tengo amistades que se inclinan por gustarle o atraerle a la persona del mismo sexo, y yo los respeto y son mis amigos y quiero que sean felices. Sin embargo, esto conlleva un problema a nivel social, en el sentido de que otras personas tal vez no entiendan o no respeten. Yo, la verdad, estoy en contra del matrimonio igualitario, y paso a explicar por qué. La razón por la cual estoy en contra es porque considero que no solamente ellos hablan mucho de derechos, de respetos y demás, pero el mundo o la sociedad no gira solo en torno a este grupo minoritario, no. También gira en torno a niños, a personas mayores, a personas, pues, todos los que formamos una sociedad. Realmente yo lo que considero es que se debe buscar la forma en que todos tengamos como esa satisfacción, tengamos como sentirnos tranquilos de que se nos está respetando tanto a ellos como a las demás personas. Porque muchas veces también ha pasado que yo siento que ellos quieren pasar por encima de la opinión de los demás. Porque tú estás en contra, eres homofóbico, y no, debes respetar mi opinión también. Así como yo respeto que a ti te guste una persona pues del mismo sexo. El compañero, hubo un compañero, no recuerdo quién fue, indicó también pues de que estaba a favor por el hecho de que no solamente buscan proteger los bienes o el tema económico o los bienes patrimoniales, sino también por el tema sentimental. Sin embargo, podemos ver que no se necesita un matrimonio como tal para poder amarse. Hay personas, hombre, mujer, que viven toda su vida sin casarse y se aman. O sea, pienso yo que más bien esto es como para buscar la protección de los bienes y adquirir algunos derechos que considero pueden buscar la vía, como lo decía la compañera, creo que fue Dafne, que indicó por una unión igualitaria. Creo que eso sería una solución, porque no está, no se está como sonando como matrimonio. ¿Qué pasa? Que también los panameños somos muy creyentes, y la mayoría, y también pues estamos inclinados a las costumbres. Entonces, como ya muchos han dicho, el tema de que un hombre, una mujer van juntos, también es como una costumbre. Sin embargo, el tema de las personas que tienen tendencia a que les agrade o les guste el mismo sexo, pues también existen, y eso no podemos hacer nada por eso. De hecho, existen, como ya lo han mencionado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues exhorta a los países latinoamericanos que no la han aceptado, que hagan reformas para poder que como que encaje. Pero entonces, ¿dónde quedan los derechos de los demás? Creo que una compañera también mencionó en cuanto a los niños, que consideraba que no les afectaba porque dependía de la educación. Si bien es cierto, puede ser que sí, pero puede ser también que ese niño vaya a una escuela en donde, pues, obviamente van a haber niños o existirán niños también y compartirán. ¿Y qué tal si ese niño que vive con su mamá y su papá llega a su casa y le parece extraño, o ya empieza como ese choque? Porque recordemos que los niños no tienen un criterio formado. Entonces eso también hay que valorarlo. Si bien es cierto, la educación es importante, sí, pero no sabemos qué pase. Los niños son muy, muy curiosos. Entonces, ¿qué pasa
si existe entonces ese choque, no, no en el niño que vive con las personas en el matrimonio de igual género, sino en el matrimonio donde existe el modelo original, como lo conocemos. ¿Qué pasa? O sea, eso también hay que respetarlo, tenemos que tener en consideración que los niños son parte fundamental de nuestra sociedad también, y ellos, pues, se les va a iniciar o se les educará para que fomenten su propio criterio, pero ese criterio no debe ser en base a choques, o sea, es un tema bastante complicado, pero a mí sí me queda como la duda de que muchas personas respetan, muchas personas no. Muchas personas dicen, bueno, yo debo comportarme, yo sí sé que me gusta, por decir, una mujer, pero aquí me debo comportar porque yo respeto también a las familias que están conviviendo, por decir un picnic, algo así, en donde se van a encontrar familias normales y las otras familias normales, porque también son iguales que nosotros. Sin embargo, pues inclinación al mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Más bien debe ser como un equilibrio en la sociedad en donde se logre como que la buena convivencia para todos, en donde se busquen, bueno, todos debemos respetarnos, no deben ser discriminados, en eso estoy completamente de acuerdo, yo respeto, si hay una persona, me dice, no, mira, pues eso es tu problema, eso no me compete, yo estoy clara en lo que a mí me gusta, y eso hay que tenerlo claro, o sea, el respeto, a no ser discriminados, en todo eso estoy de acuerdo, sí, pero creo que pueden buscar otros mecanismos en donde ellos se vean beneficiados, en donde se les proteja sus bienes y de esta forma se les evite un conflicto patrimonial si el día de mañana uno u otro llega a faltar. Porque si bien es cierto, eso también es importante. También como el derecho a adquirir el tema del seguro social. O sea, ese tipo de cosas yo considero que se pudiesen solucionar sin que las demás personas que no están a favor se sientan afectadas. O sea, si a mí me dicen el día de mañana, no, pues buscamos como un método, ¿cómo decirlo? Como un arreglo en donde yo sé que a mí no me va a afectar y ese es tema de ellos, pues no hay ningún problema. O sea, al final todos somos seres humanos, todos debemos ser respetados, pero sí creo que debe existir un equilibrio, y esto lo digo tomando en consideración de que existen convenciones de derechos humanos en donde los protegen, en donde dicen, ¿sabes qué? Sí deben aceptarlos por esto, por esto y por esto. Sin embargo, mi opinión personal es que no, porque yo pienso en mi hija. O sea, el día de mañana yo no quisiera o sea, sería complicado explicarle, para mi tema personal, o sea, a mi criterio, sería complicado explicarle como que por qué esas dos personas están juntas, o por qué esas dos personas, pues, se besan, algo así. Yo lo considero, no sé, muchos dirán que tal vez estoy desubicada, pero yo siento que para mí sería muy complicado porque yo, pues, tengo el modelo original, en mi familia está el modelo original, y pues así me gustaría que fuese. Entonces, yo lo pienso de esa manera. Sin embargo, no tengo ningún problema en que se les respete, en que se les otorgue alguna forma, algún método en donde ellos se puedan beneficiar también y proteger todos sus bienes patrimoniales. De hecho, también que, como lo mencionaba, no solamente a que si tenemos una casa y faltó, viene la mamá y le quita, porque no, o sea, no solamente eso, sino también desde el punto de vista de que no pueden de repente hacer uso del seguro social, pues porque no se les reconoce. Entonces, más bien pienso que deberíamos buscar como un equilibrio en donde la sociedad pueda avanzar de una buena manera, en donde sea armoniosa. Esa es mi opinión, profesor. Gracias, Lourdes. Armando Aparicio. Sí, buenas noches, Armando Aparicio, profesor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los países deberían aprobar o legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto no significa que sea una obligación inmediata para los países de América, incluyendo Panamá, porque su aprobación se entiende que como que los matrimonios del mismo sexo por ahora tienen un sustento legal para exigir sus derechos. Pienso yo que las personas de matrimonio del mismo sexo buscan los mismos derechos que tienen los matrimonios entre hombre y una mujer. Es comprensible de que sus gustos o preferencias sexuales son de cada quien en lo que su privacidad se refiere. Pero la verdad es que no se debe olvidar
desde que un principio, desde que el mundo se creó. Dios creó el hombre y la mujer. No estoy en contra del matrimonio, es simplemente que si una persona del mismo sexo quieren tener derechos, pueden buscarse otras índoles, otras formas, pero no es un matrimonio gay, no es un matrimonio del mismo sexo. Dios, vuelvo y repito, Dios creó al hombre y la mujer, y así debería ser hasta ahora, independientemente de que el mundo se esté globalizando, de que estén cambiando. El mundo ha sido así desde un principio. Hombre y mujer son los que pueden reproducir a personas. No hombre y hombre, no mujer y mujer. Con respeto que todos se merecen, si hay personas gay en entrevistas, pero yo tengo amistades gay y esto me parecen bien, chévere, pero como dice la compañera que habló antes de mí, siempre y cuando haya respeto, se le acepta todos sus derechos y lo que quieran reclamar. Esa es mi opinión, profesor. Excelente, Armando. ¿Algún otro estudiante que no haya hablado? ¿Todos? Ok, bueno. Vamos a hacer unas consideraciones en cuanto al tema, ¿no? A tratar. Una de ellas es que nuestra Constitución Política establece en su artículo 20 el principio de la igualdad, pero también establece un artículo muy importante que no ha sido mencionado o fue mencionado por algunos de ustedes, que es aquel principio de la dignidad humana, que muy bien lo desarrollan los alemanes con referencia a los derechos que puedan tener las personas. Esa dignidad humana que solamente aparece en el artículo 17, pero también dice nuestra Constitución que los derechos que aparecen en la Constitución Política, derechos humanos, deben entenderse como mínimos. Es decir, puede haber o existir otros derechos humanos más adelante que las personas pueden reclamar. Si bien es cierto, el Código de la Familia establece que el matrimonio es entre hombre y una mujer, pero solo para que quede en consideración dentro de los estudiantes y el público en general, que la Constitución Política en su artículo 57 no establece el matrimonio entre hombre y una mujer. Lo deja abierto tal cual como aparece en el código, en la Constitución Política de Portugal. Deja abierto el camino para que se establezca un matrimonio igualitario. Evidentemente que no se ha reclamado actualmente así. Hay una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia con referencia al tema del matrimonio igualitario. Por el matrimonio per se, cuando nace la figura jurídica per se en Roma, no se estilaba que el matrimonio era un matrimonio igualitario entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio surgió precisamente con la finalidad de que la mujer tuviese hijos en Roma. Roma siempre estuvo en guerra. Entonces los romanos crearon la figura con dos intenciones. Uno, para la procreación, para la guerra, necesitaban personas en Roma. Y dos, para el tema del patrimonio, de la unión y el seguimiento del pater familia en el tiempo, porque en Roma existía lo que era la división de que por parte del hombre se erigía entonces lo que era la familia de los agnados, lo que era la herencia per se. Por eso que el matrimonio jugó un papel preponderante. No le interesó a los romanos, el derecho romano, el matrimonio igualitario. Amén de que ellos tenían otra concepción, igual que los griegos, con la referencia a la igualdad entonces del querer o de la unión de dos hombres y dos mujeres. Ellos aceptaban eso como tal, como normal. Si en las guerras los romanos se consideraban que más protegía una pareja de hombre en la guerra que una mujer. Esa es la concepción de los romanos. Pero en el transcurrir de los siglos, y aún así, la escuela de los glosadores en el siglo XI y siglo XII, ni la escuela de los postglosadores, que fueron los que analizaron en glosas o los comentaristas el Corpus Juris Civilis,
tampoco analizaron el tema del matrimonio igualitario, ni aún tampoco la Escuela Histórica del Derecho con Savigny, ni aún tampoco la Escuela Pandectista del siglo XIX, que uno de sus exponentes era Yering. Pero ellos sí consideraban, tanto Savigny como Yering consideraban que el derecho precisamente nacía de esa relación existente dentro de la sociedad y que el derecho nacía producto de esa relación interna dentro de la sociedad, que es lo que se está dando ahora, ¿no? Ese derecho y ese apuro de parte de un sector de la sociedad en que se legalice algo, pero precisamente es la ley la que entonces entraría a jugar un papel fundamental. El nacimiento del derecho, ¿quién lo produce? La sociedad. Por eso es que en el libro de Noah Monreal, el derecho como obstáculo al cambio social, se plantea. El derecho es un obstáculo a los cambios sociales. Se está dando cambios sociales actualmente, pero le toca a la sociedad realizar esos cambios sociales y plasmarlo dentro de un código o una ley. ¿Hay derecho? Pudiera ser. La gente reclama derecho. Se ha puesto ejemplos, por ejemplo, el tema de pedofilia. Es un delito. Lo que la sociedad no pudiera entonces aceptar como tal ciertas actividades que vayan contra la misma sociedad, porque es un delito. No podemos olvidar que, de acuerdo a Jacobo Rousseau, el contrato social es ese acuerdo de voluntades. Cada uno de ustedes se desprende de sus derechos para formar la constitución política. De cada uno de ustedes desprende un derecho, pero ustedes no pueden desprender más derechos que yo. Ninguno de ustedes desprende más derechos que yo. Todos desprendemos parte de nuestro derecho para hacer una constitución política dentro de un Estado. Que si cada quien se desprende la misma porción de derechos, usted no le puede negar un derecho a algunos dentro de la sociedad, porque lo estaría afectando. Usted no puede negarles derecho a los demás. Por eso es que la tendencia va dirigida en base a los derechos y a la igualdad y a la dignidad humana. Por eso se está viendo el tema del matrimonio igualitario. No en función de la familia como núcleo. La familia como núcleo fracasó. Fíjense en los periódicos mañana, la alta tasa de delincuencia que hay. No tanto en Panamá, todo Centroamérica. Hay delincuencia por doquier. Entonces, la familia como base, como unidad, está en desastre, fracasó. Entonces, ¿a qué llamamos familia? ¿A qué llamamos núcleo familiar? El concepto ha variado en el tiempo. Así como varió en los tiempos de Roma, en donde en Grecia y en Roma no se le permitía ninguna clase de derecho a los esclavos. Es más, los esclavos en Roma no eran personas. Los esclavos en Roma eran una cosa, era un pedazo de taburete, era una banca. No se le podía, fíjense que los derechos humanos nacen en Grecia. Se cultiva parte de ellos en Roma. Pero los romanos aceptaban los derechos humanos per se a cierta sociedad, igual que los griegos, pero jamás le reconocieron el derecho per se a los esclavos como tal. ¿Por qué? Porque mediante una ley se decía que el esclavo no era una persona. Entonces, es por la ley la que se va a reconocer los derechos, pero también es por las constituciones, por los nuevos estados modernos. El poder está en la constitucionalización de los derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el derecho se ha constitucionalizado. Verifica cualquier constitución de cualquier parte del mundo. Existen los derechos humanos dentro de ella. Y los derechos a la constitución de cada uno de nosotros no son cerrados, son números clausos. Pueden nacer otros derechos humanos per se, pero por nacer en derechos humanos lo vamos a negar. Pienso que no se debe negar por el hecho de que por tocar el principio fundamental existente en la tierra, que es la dignidad humana. Cuando el ser humano pierde el norte de la dignidad humana, ese principio de la identidad como ser, como persona, estamos perdidos. Hay que apagar la luz y tenemos que irnos.
quiero que quede esa reflexión en ustedes y en la población. Hay que analizar, el derecho va cambiando, las normas van cambiando. El concepto de familia que existían en Roma varió totalmente. El concepto de matrimonio existente en Roma varió totalmente. Pero ¿quién dice que varió? Los cambios sociales que se dan en los tiempos. La sociedad no es inmutable, la sociedad va cambiando con el tiempo. Por eso es que Savini se oponía a la codificación del derecho. Porque él decía que si tú codificas el derecho, lo estancas. Y en parte tenía razón, porque coincide con el libro de Eduardo de Novoa Monreal, el derecho como un obstáculo al cambio social. Entonces, dejamos esa reflexión dentro del grupo de estudiantes. Aparte de ello, una estudiante habló del principio de la convencionalidad. Yo creo que por ahí se está manejando el tema del derecho al principio del matrimonio igualitario. Europa lo está manejando así. Es más, Europa fue un poquito más allá, diciendo que dejaba en las manos de los estados el derecho al reconocimiento de ese derecho al matrimonio igualitario. Que el concepto no va de acorde, no es acorde con de forma histórica como nació el matrimonio. Pero aún así se le conoce como matrimonio igualitario. Otro dice que esto es un acuerdo, contrato, etcétera. Pero en sí el matrimonio es un contrato. Fíjense que en siglos anteriores el matrimonio se veía como un aspecto de conveniencia. Vamos a dejarlo hasta allí. Esperemos que sea de agrado de ustedes. Y muchas gracias y buenas noches. Y nos vemos entonces próximamente. Saludos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.